Hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el Señor en dos oportunidades les dice una frase muy particular que es lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes. En el verso 27, la segunda parte, el Señor le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en el primer versículo del capítulo 14, el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. Entonces, hermanos, el Señor, podríamos decir que ya en el tiempo que estuvo con sus discípulos en la tierra, acercándose al tiempo de su pasión, antes de ser entregado, como recordábamos recién, su muerte, Él les dice a sus discípulos que no tenía que turbarse el corazón de ellos ni tener miedo. Y podemos decir, la solución, la medicina para que no haya turbación en el corazón ni miedo, era el creer en Dios y el creer también en Jesús. O sea, es confiar en el Señor Jesús, es depositar toda nuestra confianza en Dios. Recuerdo, hermanos, cuando el Señor le dice a Gedeón, cuando iba a liberar a su pueblo, le dice que era muy numeroso el número de los soldados que iban a combatir, era de 32,000. Y el Señor dice: si yo no reduzco el número, van a pensar que fueron liberados por sus propias fuerzas y no por mí. Entonces le dice a Gedeón que dijera al pueblo que todos los que tenían miedo y estaban estremecidos volvieran a sus hogares. Y hermanos, si no erro, creo que como 10,000 o 20,000 tenían miedo. Y quedaron un número reducido, del cual al final el Señor escoge a 300, por medio de los cuales Él liberó a su pueblo. O sea que el temor, había muchos que tenían miedo, había muchos que estaban estremecidos, y el Señor les ordenó que volviesen a sus casas. Hermanos amados, el Señor está buscando hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, que somos el pueblo de Dios y que estamos en medio de una guerra y en medio de una situación global como nunca antes, hermanos y hermanas que confíen en el Señor de verdad, que pongan toda su confianza en el Señor, que tengan esa gracia dada por Dios para confiar plenamente en Dios, en su obra y en su poder. Y que sean hermanos que no estén transmitiendo el temor o contagiando el temor o turbación del corazón a la iglesia. Porque hoy el Señor está buscando a esos, podríamos decir, 300 que vencieron el miedo, que vencieron la desatención, porque vemos que también ellos, cuando beben el agua, extienden la mano y no bajan la cabeza para beber el agua, no perdiendo de vista el contexto y la atmósfera en la cual estaban, que era una atmósfera de guerra. Y así también esos hombres que fueron elegidos y escogidos por Dios para poder vencer y librar al pueblo de Israel, así también hoy el Señor está buscando en medio de su pueblo, de su iglesia, hombres y mujeres que puedan ser aquellos a través del cual el Señor pueda avanzar en su propósito y llevarnos de victoria en victoria. Pero para eso es necesario que podamos creer en Dios y creer en su Hijo, confiar plenamente en Dios. Así que, hermanos amados, el Señor está buscando eso hoy, sobre todo para con sus iglesias en cada localidad. El Señor está buscando hermanos y hermanas que hayan aprendido a depositar toda su fe y su confianza en el Señor. Hermanos, hay un capítulo en la palabra de Dios que se encuentra en la carta a los Hebreos, y es el capítulo 11. El capítulo 11, amados hermanos, el Señor nos muestra una lista de héroes de la fe, podríamos decir, los héroes de la fe del Antiguo Testamento, quedan registrados en el Nuevo Testamento para nosotros. Y
Hermanos, el versículo 1 dice así acerca de la fe. Es pues la certeza, la fe, perdón, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, la fe, la definición de fe, de creer en Dios, es la certeza de lo que se espera. No hay duda de lo que esperamos. Y es la convicción de lo que no vemos. Nosotros, hermanos amados, estamos en un camino de fe y estamos siendo entrenados y capacitados cada día para que podamos aprender también nosotros en este tiempo a poder alcanzar buen testimonio como los antiguos por medio de la fe en Dios, por medio de la certeza de lo que esperamos y de la convicción de lo que no vemos. Eso es lo que el Señor está buscando hoy entre los santos en la iglesia, sobre todo en este tiempo, hermanos, de mucha confusión, de mucha crisis, de muchas situaciones que van cada vez más aumentando y que de alguna u otra manera afectan el ánimo, los sentimientos de la iglesia y de los santos, porque aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo. Por ende, hermanos, aunque estamos en este mundo y no somos de este mundo, necesitamos, como los antiguos, volver a depositar toda nuestra confianza en Dios. Confiar en Dios, como aquellos 300 de Gedeón. Hermanos, en esta mañana, de todos estos personajes que encontramos en el capítulo 11, el Señor puso en mi corazón el personaje de Enoc al versículo 5. Así que vamos a leer en el versículo 5 acerca de este hombre del Antiguo Testamento que confió en Dios. Dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, aquí la palabra nos muestra que Enoc por la fe fue traspuesto y llevado a la presencia de Dios sin pasar por la muerte. Pero dice que antes de que él fuera traspuesto, hermanos amados, también él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si queremos agradar a Dios, si queremos ser hombres y mujeres agradables delante de los ojos de nuestro amado Señor, hermanos, tenemos que aprender a caminar por fe. Tenemos que aprender a andar no por lo que vemos, sino por lo que no vemos, por la fe en nuestro amado Dios, como lo hizo Enoc. Y en el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hermanos, la Biblia en este versículo nos dice claramente que es imposible que podamos tener o alcanzar un buen testimonio o agradar a Dios si no tenemos fe, si no confiamos en nuestro amado Dios. Hermanos, es necesario que podamos aprender a depositar toda nuestra fe en el Señor, a no quitar nuestros ojos del Señor, a creer a sus promesas, a aferrarnos a su persona, sobre todo en este tiempo, para que no vivamos en el temor, para que no tengamos turbación en nuestro corazón, para que no tengamos miedo, como el Señor le dijo a sus discípulos, sino que podamos salir de esa esclavitud, podamos salir de eso que el enemigo quiere introducir en los santos, que es el temor, es el terror y es el miedo. Pero hermanos, la alternativa que tenemos para poder no vivir en el temor, ni de la muerte, ni de las pestilencias, como acabamos de leer, como el hermano leyó en el Salmos 91, hermanos, entonces es necesario que podamos mirar al Señor, volvernos al Señor y confiar de verdad, porque es necesario que si nos acercamos a Él, creamos que Él existe y que aún recompensa a los que lo buscan, así como recompensó a Enoc. Enoc, la palabra nos muestra que fue traspuesto, pero no fue traspuesto así, así nomás. Hubo un motivo claro, bien definido, por el cual Enoc fue
traspuesto y no pasó por la muerte, fue porque Enoc vivió una vida de fe. Y la palabra nos recuerda, amados hermanos, que no solamente Dios existe, sino que recompensa a los que buscan su rostro, a los que perseveran en él y a los que deciden poner su confianza en Dios y no en ningún hombre, en ninguna asociación, en ningún líder, por más eminente que sea, sino que siguen permaneciendo, confiando solamente en Dios, buscando la dirección de Dios y acudiendo a Él buscando su rostro. Entonces aquellos que de verdad, como Enoc, caminan con Dios de esa manera, van a poder ser también recompensados, encontrando reposo y no viviendo en el temor. Hermanos, si me acompañan a Génesis, al capítulo 5, vamos a leer ese pasaje que también nos habla de Enoc. Allá el capítulo 5 habla de la descendencia de Adán. En Judas, en la carta que escribe Judas, dice que Enoc era el séptimo de Adán. Y en el versículo, hermanos amados, 21 del capítulo 5 de Génesis, vamos a leer algunos versículos para poder ir desarrollando lo que el Señor puso en mi corazón. Dice ahí al verso 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Hermanos, estos pasajes son tan, pero tan preciosos. Y realmente, hermanos, si no tenemos fe, ¿cómo podemos creer lo que estamos leyendo sin la fe? Esa fe en la palabra de Dios, esa fe en su promesa y en aquello que Él dejó registrado para inclusive alimentar y aumentar nuestra fe. Este personaje, Enoc, amados hermanos, dice la palabra que en 2 ocasiones caminó con Dios. Dice aquí en el verso 22 que él caminó Enoc con Dios y también en el verso 24 caminó pues Enoc con Dios. La palabra nos muestra que después de haber engendrado a Matusalén a los 65 años, es como que se podría deducir que Enoc se convierte. Enoc, por el evento del nacimiento de su hijo Matusalén y por probablemente el tiempo y el contexto que estaba viviendo, él entendió que era un tiempo donde el Señor iba a juzgar a la tierra, donde había mucha maldad, y el nacimiento de su hijo produce en él probablemente que su corazón se vuelva al Señor y empiece a caminar con Dios. Entonces vemos que por 300 años, hermano, que es mucho tiempo, porque en aquella época los hombres todavía vivían muchos años, Enoc caminó con Dios. Hermanos, el orden de esta frase que la palabra nos muestra que es Enoc caminó con Dios y no Dios caminó con Enoc, es importante poder entenderla, porque el orden de las palabras o de las frases que están en la Biblia tienen un significado muy importante. Hermanos, el hecho de que Enoc haya caminado con Dios y lo diga por 2 veces significa que era Dios el que estaba guiando a Enoc y era Enoc el que seguía a Dios en esta caminata. Primeramente, hermanos, quiero considerar ese aspecto. Nosotros, si queremos ser hombres y mujeres como Enoc y queremos también como Enoc caminar con Dios, debemos entender, hermanos, que esta caminata con Dios primeramente exige de parte nuestra entender que es Dios el que está tomando la delantera y nosotros estamos a su lado o detrás siguiendo los pasos de nuestro Señor, así como nos dice Pedro. Pedro también nos recuerda de nuestro amado Señor que nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, en este caminar, no es un caminar cualquiera. Hermanos, últimamente estoy saliendo para andar en bici con mis hijos. Yo tengo 4 hijos y la penúltima, nena, a ella le encanta salir a andar en bici. Entonces, cuando llega el día donde de repente un domingo, un sábado de tarde, donde no hay mucho tráfico, acá en la ciudad de Fernando La Mora, ella me dice, papá, vamos a andar en bici. Y salimos a andar en bici. Y cuando ella vuelve, después de que
hayamos salido a andar en bici, le dice a su mamá, mamá, yo anduve con papá en bici. Es como decir, salí a caminar con papá o salí a andar en bici con papá. Pero en una ocasión le pregunté a Nicole cuál era la característica de nuestra salida en bici. Y ella me respondió, papá, nuestras salidas en bici son particulares porque yo te sigo a vos. Vos sos el que guías. Yo le digo a mi nena que no me supere, le digo, mira, vamos a hablar a la derecha, ella me sigue, vamos a parar acá, acá vamos a cruzar porque a veces es peligroso con el tráfico, las calles. Entonces ella me va siguiendo en esa salida, pero ella entiende su posición, entiende que no puede superarme. De repente tengo otro hijo que a veces sale, que es un poco más grande, y él es como que no aguanta estar detrás del papá, sino que él quiere superar. Pero hermanos, si queremos caminar con Dios, tenemos que aprender que el orden que la palabra de Dios nos muestra es que Enoc caminó con Dios. O sea, que era Enoc el que seguía a Dios. Era Enoc el que obedecía a Dios. Era Enoc el que miraba a Dios. Y era Dios el que tomaba la dirección para que Enoc pudiese caminar juntamente con él. Hermanos, Dios quiere caminar con nosotros, pero esa caminata con nosotros es una caminata como cuando yo salgo en bici con mi hija. Es una caminata o un andar en bici que Dios sabe que hay una cabeza, que hay un liderazgo, que hay una guía, porque de otra manera, hermanos, nosotros podríamos perder el rumbo, nosotros podríamos pensar que estamos caminando con Dios, pero en realidad Dios está lejos de nosotros. Hermanos, qué precioso es saber que un hombre como Enoc, por 300 años, él decidió caminar con Dios. Hermanos, algunos saben de ustedes que hace algunos años, por un tiempo, yo jugaba al fútbol. Entonces tuve la posibilidad de poder, por varios años, jugar de manera profesional. Y cada jugador, hermanos, cuando podríamos decir, tiene esa posibilidad de practicar el fútbol de manera profesional por algunos años, es como que tiene también la posibilidad de jugar con algunos jugadores renombrados, conocidos. Bueno, a mí me tocó jugar con algunos jugadores y cuando me preguntan a mí si yo he jugado, por ejemplo, con Zinedine Zidane, que es un jugador muy conocido en el ambiente futbolístico, yo les digo, sí, yo jugué con Zidane, pero nunca les digo, Zidane jugó conmigo, sino que entiendo que en ese ambiente futbolístico yo tuve la oportunidad, en el contexto del fútbol, de poder jugar yo con él, porque en realidad reconozco su supremacía en ese contexto futbolístico y el privilegio que yo tuve de poder jugar con él. Y nunca digo que él jugó conmigo, porque si yo dijere de esa manera, entonces yo me pondría por delante y no reconocería que soy inferior a él en ese sentido. Hermanos, así también el Señor quiere que nosotros caminemos con él y que podamos ser participantes de Dios, que podamos ser íntimos amigos de Dios, que podamos ser compañeros de Dios, así como lo fue Enoc, pero nunca nos olvidemos, hermanos, que en ese compañerismo, en esa caminata, en ese andar con Dios, es Dios el que dirige, es Dios el que tiene que tomar las riendas, es Dios el que tiene que hablarnos y mostrarnos, y jamás deberíamos cometer el error de anticiparnos a Dios o de creer que podemos ser independientes de Dios. Hermanos amados, es necesario que como santos individualmente y también corporativamente podamos volver a examinar si realmente estamos caminando esta vida cristiana, confiando plenamente en Dios, mirándolo a Él, escuchándolo a Él, preguntándole a Él, para que nuestro transitar sea un transitar realmente, transitar con Dios. En el Evangelio de Juan, el Señor le dice a sus discípulos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, el Señor le dice a sus discípulos en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Hermanos, acá vemos un principio que debería ser muy claro para con nosotros si queremos ser siervos aprobados por Dios. Dice el Señor a sus discípulos que si nosotros lo servimos, debemos seguirlo a Él.
porque lo peor, hermanos, en la vida de iglesia y en nuestra vida individual de creyentes es que nosotros estamos sirviendo al Señor, pero no estamos donde Él está. Nuestro servicio, nuestro caminar con Dios, nuestro compañerismo con Dios debe tener la característica de seguirlo a Él. Y para seguirlo a Él, nosotros debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a nuestras ideas, a renunciar inclusive a las ideas que nos meten de afuera para preguntarle al Señor y rendirnos a su voluntad, negándonos, tomando nuestra cruz y seguirlo cada día para que en realidad podamos estar donde Él está. Porque si no nos doblegamos, si nuestra voluntad no es doblegada a la suya, si no nos ponemos de acuerdo y no nos ponemos en línea con la voluntad del Señor, entonces, hermanos, aunque digamos que hemos caminado con el Señor, nunca hemos caminado con Él, porque Él está donde los siervos le siguen. Por eso dice aquí, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, si nosotros le seguimos, donde yo esté, allí también estará mi servidor. O sea que la presencia del Señor Jesús va a estar siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de seguir. Hermanos, en Amós al capítulo 3, al versículo 3, Amós dice una frase muy interesante. Dice el verso 3 del capítulo 3. Andarán dos juntos, o sea, Amós es el canal a través del cual Dios dice esta frase. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Hermanos, la respuesta obvia es no. Para poder caminar juntos, para poder salir a caminar con alguien, es necesario que los dos se pongan de acuerdo. Y hermanos, el negocio de poder caminar con Dios y servir a Dios de manera fructífera y que su presencia no nos abandone es que nosotros le sigamos a Él, que nosotros no nos anticipemos a Él y que reconozcamos que sin Él y separados de Él no sabemos a dónde ir. Y para eso, hermanos, aunque a veces lo digamos, aunque a veces lo digamos y lo proclamemos con nuestra boca, muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos y empezamos a pensar a veces en nuestra vida cristiana que ya podemos prescindir de Dios para hacer la obra de Dios. Hermanos, que Dios nos guarde de dejar de caminar con Dios. Y para dejar de caminar con Dios significa que hemos olvidado de tomar la cruz y de negarnos a nosotros y de ponernos de acuerdo a la voluntad del Señor. Él es el que tiene que guiarnos. Él es el que tiene que dirigirnos. También en Juan, hermanos, en el capítulo 15, el Señor le dice a sus discípulos una frase muy interesante. El Señor le dice en Juan, al capítulo 15, ya les digo el versículo 14 dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, hay un requisito para que podamos ser amigos íntimos del Señor, así como lo fue Enoc, a tal punto que Enoc desapareció de tan intimidad, de tan íntimo amigo que era con Dios, por haber caminado con Dios. Él disfrutaba de la presencia de Dios, él dependía de su Señor en medio de una situación muy difícil, de tanto que Dios vio a este hombre que caminaba con él y dependía de él y era su amigo y lo obedecía. Entonces el Señor se lo llevó, lo premió, lo recompensó, no lo hizo pasar por la muerte. Aleluya, qué maravilla, hermanos, qué ejemplo el Señor nos dejó en su palabra. Este hombre que caminó con Dios. Y acá el Señor le dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ese es el requisito. Hermanos, yo no voy a salir a andar en bici con mi hija si ella no me obedece, porque ella va a poner en riesgo su vida, sobre todo acá en Paraguay, que no hay, digamos, ciclovía. Las calles no están listas para andar en bici y es muy peligroso. Entonces yo pongo en claro primeramente con ella: mira, vamos a salir a andar juntos en bici, nos vamos a divertir, siempre y cuando vos me obedezcas a mí, me sigas a mí y confíes en mí. Amén, hermanos. El versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre
os las he dado a conocer. Hermanos, si obedecemos a Dios, si caminamos con Dios, si confiamos en Dios, así como lo hizo Enoc, hermanos amados, entonces el Señor nos va a ir revelando su voluntad, nos va a ir aclarando el camino. No, cada vez más va a ser claro la situación de nuestra vida y la situación aún de la iglesia. Porque no solamente debemos aprender a caminar con Dios de manera individual, sino también como cuerpo. Y esto me hace recordar al pasaje de Hebreos, amados hermanos. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en el capítulo 3 de Hebreos. Amados hermanos de mi alma, dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 4. Estamos hablando del caminar con Dios, del confiar en Dios y de el seguir a Dios. Dice la palabra en el verso 4, toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, aquí la palabra nos muestra que Moisés había sido fiel en toda la casa de Dios del Antiguo Testamento, que era una tipología y una sombra de la verdadera casa del Señor, que es la iglesia. La casa de Jesús, que es la iglesia. Porque Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas por si tardo en venir, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y acá este pasaje nos dice, amados hermanos, que la casa del Señor Jesús somos nosotros, somos la iglesia, el lugar donde el Señor ha decidido habitar, el lugar donde el Señor ha decidido no solamente revelarse a nosotros, sino vivir. Por eso en Efesios dice, amados hermanos, que nosotros tenemos que crecer en la fe para que Cristo habite en nuestros corazones. Esa es la iglesia. El Señor necesita una casa para habitar y poder ser expresado. Y acá la palabra de Dios nos muestra que esa casa somos nosotros con tal, ese es un requisito, hermanos, es algo que nos enseña que debemos hacer para que en realidad seamos la casa de Dios y la presencia de Dios pueda permanecer en ese lugar que es la iglesia, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, esa confianza que teníamos en el Señor o que tuvimos en el Señor para ser salvos de la ira de Dios, para pasar de la muerte a la vida, es la misma confianza que debemos mantenerla hasta el fin, para que entonces cuando nos reunamos, cuando vivamos esa congregación juntos, ese lugar sea en realidad la casa de Dios. Hermanos, cuando yo jugaba al fútbol, en el fútbol hay algo que se llama las concentraciones. ¿Qué son las concentraciones? Las concentraciones son momentos de preparación previa a los partidos. Y hay, por ejemplo, países donde exageran con la cultura futbolística en la preparación del partido y piensan que lo mejor es llevar al grupo de los jugadores a un hotel, un retiro, para que ellos puedan estar ahí un día, 2 días antes del partido y puedan concentrarse para el partido. Hermano, a mí no me gustaban las concentraciones, a mí me gustaba más estar en mi casa. Pero bueno, me tocó jugar por muchos años en Italia, y en Italia es un país donde la cultura de la concentración también está muy arraigada, y yo tuve técnicos que le encantaba la concentración, y por ende estábamos muchísimos días durante el año, porque había muchos partidos, concentrados en hoteles, en viajes, en habitaciones, y eran varias concentraciones. Amados hermanos, cuando terminaba el tiempo de la concentración, a veces yo pasaba un mes o a veces 2 o 3 semanas de seguida sin volver a casa, aumentaba el deseo mío de volver a mi casa. Y cuando volví a mi casa me recibía mi esposa, me recibían mis hijos y yo me sentía a gusto. ¿Por qué? Porque en esa casa yo realmente me sentía en un contexto de amado, ser respetado, ser querido.
Habían compañeros que no veían la hora de salir de su casa y de estar en la concentración, porque en su casa no encontraban un ambiente como el que otros encontraban y como debería ser nuestra casa. La casa debe ser un lugar para la cabeza, los maridos, un lugar de reposo, un lugar de respeto, un lugar donde el marido se sienta amado, apreciado y respetado por su familia. Y cuando esas son las condiciones de los maridos extrañan estar en su casa y cuando están fuera de sus casas no ven la hora de volver a su casa. Hermanos amados, si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros nos volvemos al Señor, si nosotros le preguntamos al Señor, si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros no decidimos nada sin antes preguntarle al dueño de la casa y lo honramos con nuestra obediencia y seguimos su dirección, entonces el Señor se va a sentir a gusto en medio nuestro y va a decir que nosotros realmente somos su casa, porque Él se va a sentir cómodo, expresado, obedecido y honrado en medio nuestro. Pero ¿cuántas veces, hermanos, la presencia del Señor ya no está en medio nuestro? Hermanos, la presencia del Señor no es solamente cuando el Señor viene a morar en nuestros corazones para salvación, sino que la presencia del Señor, como le dijo Moisés a Dios, si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. Y el Señor le prometió a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso, te dará reposo. Esa presencia significa la aprobación de Dios. Esa presencia significa que Dios está complacido con nosotros porque estamos reteniendo nuestra fe en Él. Esa misma fe que nos llevó a ser salvos de la ira de Dios y pasar de la muerte a la vida, es la misma fe que debemos tener todos los días, negándonos a nosotros y escuchándolo a Él. Y una iglesia que confía en Dios, que espera en Dios, una iglesia que depende de su Señor, es una iglesia que ora, es una iglesia que no se desanima en tiempo de prueba porque sabe en quién ha creído y busca el rostro de su Señor. Hermanos amados, es necesario no solamente que los ancianos en la iglesia puedan buscar más del Señor y escuchar la voz del Señor para que transmitan no el miedo que el mundo quiere transmitirnos, sino la confianza en nuestro Señor. Hermanos, yo sé que hoy y cada vez más, amados hermanos, porque lo estamos viviendo, cada vez más el espíritu que no es el espíritu de Dios, que gobierna este mundo, que es el espíritu del anticristo, está creando situaciones para poder introducirse aún en la vida de iglesia y controlar la iglesia y mezclar las cosas santas con las cosas profanas. Y por eso, hermanos, es necesario escuchar la información que viene del Estado, que viene del gobierno, respetar a nuestras autoridades, pero también es necesario, amados hermanos, que para los asuntos de la iglesia, para las reuniones de la iglesia, nosotros le preguntemos al Señor, porque Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia y a Él hay que preguntarle, y Él ha establecido un gobierno en su casa. Por eso los ancianos información del Estado acerca de los asuntos de la iglesia, como hoy están queriendo meterse en la iglesia, los ancianos deben filtrar y decirle al Estado que en esta casa hay un dueño y hay autoridades que el mismo Señor puso, y es a Él que debemos rendirle cuentas y no hacer de la casa de Dios un lugar donde seguimos la dirección de gente que no tiene el Espíritu de Dios y que no conoce la palabra de Dios. Y con esto, amados hermanos, no estoy diciendo que nosotros debemos rebelarnos a lo que las autoridades están queriendo hacer en medio de esta pandemia para con nosotros. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos escuchar, pero debemos filtrar esa indicación y preguntarle al Señor, porque el Señor es el que tiene la última palabra en la iglesia y la autoridad de la iglesia la tiene el Señor y fue delegada a hombres de fe que buscan de Dios, que ayunan buscando su rostro, que oran dependiendo de Él y que dependen de su palabra para transmitir eso a la iglesia y no el terror y el miedo en el cual el mundo hoy está atrapado. Hermanos, debemos volver a confiar en el Señor.
Debemos volver a invocar su nombre y a creer en sus promesas. Y cuando hacemos esto, el Señor respalda nuestra fe, nos muestra sus milagros, nos muestra su protección y hace que el Salmos 91 sea una realidad en nuestra vida, no solamente un deseo, sino una realidad. Hermanos, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a bendecir, Dios se va a manifestar en medio nuestro, siempre y cuando nosotros podamos mantenernos firmes, esperando en Él. Y esa confianza que hemos depositado al comienzo, podamos seguir hasta el fin, preguntándole a Él y siguiéndole a Él. Porque hay cosas, hermanos, que lastimosamente vamos a tener que decirle a las personas que quieren decidir las cosas de la iglesia, vamos a tener que decirle, no, no lo vamos a hacer. Esto no, porque no corresponde a la idea y al diseño de Dios. Y hermanos, la iglesia tiene que prepararse para esto. Los santos debemos ser conscientes de que el Señor está cerca y de que lo que hoy se está creando en medio de esta situación mundial es la plataforma para el espíritu del anticristo que está por salir para poseer a aquel hombre que va a establecer su reino aquí en la tierra. Y si nosotros no estamos arraigados, cimentados, confiados en el Señor, buscando su rostro cada día, vamos a estar confundidos, hermanos. Y es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso debemos volvernos a Él, preguntarle a Él y esperar la respuesta de Él. Y cuando Él autorice, entonces, hermanos, vamos adelante. Así como el pueblo de Israel era dirigido, hermanos, por una nube durante el día, una columna de nube, algo maravilloso, y una columna de fuego durante la noche, y el pueblo seguía esa dirección, así también la iglesia, sobre todo en estos tiempos, hermanos, donde hay mucha información, donde hay mucho engaño en medio de la información. Debemos filtrar. Hay también verdades, pero no todo lo que se escucha es verdad. Así como todo lo que se escucha, no todo es mentira. Pero para eso debemos volvernos al Señor, preguntarle al Señor y preguntarle a Él que Él nos dirija, porque no es fácil. Hermanos, yo se los digo por experiencia, porque hoy lo estamos viviendo en nuestra localidad. Tenemos que volver al Señor y volver a preguntarle al Señor y volver a buscar juntos como hermanos. Y entonces cuando el Señor ve que en su casa se lo escucha, se lo busca, se lo respeta, su presencia no nos abandona. Hermanos, yo pienso que una de las peores experiencias de los santos es cuando la presencia del Señor abandona, la aprobación del Señor abandona la iglesia. El Señor le dijo a la iglesia, a su iglesia que estaba en la Odisea, que Él estaba a la puerta y llamaba. Hermanos, porque a veces realmente como santos, como su cuerpo, nos olvidamos del Señor y seguimos en lo nuestro y la presencia del Señor ya no está, su aprobación. Eso también sucede, hermanos, aún entre hermanos. No necesariamente si estamos juntos físicamente quiere decir que estamos juntos. Hermano, a veces sucede que vamos a la obra, un grupo de hermanos, y si no estamos realmente unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, aunque estemos viajando juntos en un vehículo entre 3 o 4, si uno de nosotros no está de acuerdo con los demás, él está con nosotros físicamente, pero no está con nosotros. Su presencia no va con nosotros. Y hermanos, a veces, aún en la misma iglesia, percibimos que no hay un mismo sentir. Hasta entre los ancianos a veces están juntos, pero no están juntos. El Señor quiere que estemos todos unidos en un mismo sentir. Nos ha concedido la unidad en el espíritu, pero quiere que avancemos hacia la unidad de la fe, todos con un mismo sentir, buscando del Señor, renunciando a nosotros, considerándonos unos a otros, para que estemos juntos de verdad y caminemos juntos todos en acuerdo y en armonía, siguiendo a nuestra cabeza y a nuestro Señor, que es el que nos va a hablar y nos va a mostrar cuál es la dirección para todas las cosas que estamos enfrentando. Y su presencia nos va a dar reposo. Hermanos amados, el versículo 13 del mismo capítulo 3 de Hebreos dice de esta manera, o versículo 12, vamos a leer el versículo 12.
Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí de vuelta, hermanos, la palabra de Dios nos muestra este principio, que vamos a ser hechos participantes, y en el original participantes da la idea de ser socios, compañeros, colaboradores, instrumentos útiles, amigos íntimos del Señor, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin, hermanos. No dejemos de mirar al Señor, no dejemos de creer en el Señor, porque el Señor es fiel para con nosotros si le buscamos. Y el que lo busca temprano lo halla. Y ahora hay tiempo todavía de volvernos, no solamente individualmente, sino como iglesia, para preguntarle al Señor todo lo referente a estos tiempos, porque el Señor está queriendo una casa en cada ciudad donde Él se encuentre cómodo, donde Él sea escuchado y honrado. Y hermanos, vamos a ser participantes de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Voy a seguir leyendo el 15, dice, por lo cual dice, si oís, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos amados, es imposible poder agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y recompense a los que lo buscan. Y si queremos caminar como Enoc caminó con Dios, amados hermanos, debemos doblegar nuestra voluntad a Él, ponernos de acuerdo al Señor y buscar su rostro, para que entonces podamos ser aprobados por el Señor y ser agradable a sus ojos. Hermanos, yo deseo que el Señor vea su iglesia, una iglesia que depende de Él y que tenga hombres y mujeres confiados en el Señor, no llenos de temor, no llenos de miedo, transmitiendo ese miedo a los santos. El Señor es fiel y es poderoso. Y sus promesas, hermanos, son grandiosas, pero Él espera que nosotros también caminemos con Él hasta el fin. Hermanos amados, esa es la carga que el Señor puso en mi corazón y que quería transmitir a los santos. Y es necesario, hermanos, que podamos examinar realmente nuestra vida de iglesia en las localidades, sobre todo los ancianos, los diáconos, las diaconisas que están sirviendo en cada localidad, que podamos examinarnos y que podamos preguntarle al Señor si de verdad estamos caminando con Él y siguiéndolo a Él, o si hemos cometido el error de tomar decisiones sin consultarle a Él, sobre todo motivadas por el temor, motivadas por la confusión, motivadas por el miedo. Hermanos, volvámonos al Señor, busquemos del Señor, dediquémosle tiempo al Señor, paguemos un precio por el Señor. Hermanos, Enoc dice que tuvo hijos e hijas. Y ustedes saben, los hermanos que tienen muchos hijos, tener hijos es algo maravilloso, es un regalo precioso de parte del Señor. Pero tener muchos hijos, muchas veces, hermanos, eso incluye problemas, situaciones, estrés, sobre todo para las madres. Y Enoc dice que engendró hijos e hijas, y en medio de una situación así, él igual caminó con Dios por 300 años y perseveró hasta el fin, hasta el punto que el Señor se lo llevó para estar con él. Enoc disfrutaba de la presencia del Señor en medio de esa situación. Y así también nosotros, hermanos, vamos a ser probados. Seguramente la situación de este mundo no es una situación que va a mejorar y nosotros lo sabemos, y tenemos que ser conscientes que el Señor está viniendo porque las señales se están cumpliendo y no podemos relajarnos,
No podemos dejar de orar. Al contrario, debemos aumentar nuestra fe, debemos aumentar el tiempo que le dedicamos al Señor, buscar más del Señor, pagar un precio como lo hizo Enoc y caminar con Dios, porque solamente si Dios está con nosotros, aún en medio de la prueba mayor que se viene, vamos a encontrar descanso, reposo y dirección. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, y que esta palabra que el Señor puso primero en mi corazón y nos trajo como una espada de doble filo a nosotros en esta realidad de Fernando de la Mora, también pueda ser de provecho para los santos. Me gustaría poder orar, amados hermanos, para concluir esta mañana. Y que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias